Dale, así ya. Bueno, ahora sí, volviendo a tu pregunta con respecto al plexo, traten de no marearse mucho con eso. No entren tan en específico de saber todas las aferencias y las eferencias que tienen los plexos, ¿sí? Primero, lo que tienen que saber sí o sí es los ganglios que van a formar parte, que vamos a tener pares e impares, ¿sí? Y después la inervación que va a venir del componente simpático y parasimpático a cada uno de estos ganglios. No es tan, es más a grosso modo que verlo muy en específico, ¿ok? Ahora estoy tratando de buscar una imagen en el Nether como donde hay una que se ve bien, como para poder identificar los ganglios y vamos hablando de eso. Pero mientras tanto, ¿alguien se anima a decirme cuáles son las partes que tiene este plexo? ¿Cuántos ganglios tiene, por ejemplo? ¿O cuáles son los primeros que van a formar parte? La idea también que tengo para esta clase es que tratemos de hablar entre todos porque una vez pasado el segundo parcial, viene el final y el final sí o sí es oral y va a ser presencial. ¿Ok? Los ganglios tengo que son 6, o sea, 3 pares. Bien, ahora podemos encontrar. ¿Y cuáles serían? Celíacos, mesentéricos superiores y renales. Muy bien. ¿Sí? Básicamente, lo que tenemos que hacer más énfasis o que del cual pueden llegar a salir más preguntas son de estos ganglios. De los ganglios mesentéricos, semilunares o corniculados también los he escuchado, ¿sí? Que forman como si fuese una media luna a esta altura. Acá se ven bien redonditos, pero tienden a ser como si fuese una media luna, como... Sí, como si tuviesen dos cuernitos, uno medial y otro lateral, ¿sí? Y lo que tenemos que saber bien en específico de esto, que el nervio vago, que tenemos uno derecho y uno izquierdo, el izquierdo se va a encargar directamente del estómago, en cambio el derecho va a seguir descendiendo, ¿sí? Que va a pasar por detrás del esófago, van a venir descendiendo, el izquierdo se va a ir directamente hacia el estómago y el derecho va a seguir descendiendo y va a venir a estos ganglios semilunares, ¿sí? Va a llegar principalmente al ganglio semilunar derecho, al cuerno medial, ¿sí? Es un dato muy choice, entonces es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Puede salir la pregunta de ¿a dónde va a llegar el nervio vago derecho? ¿Va a llegar al asta anterior o al cuerno anterior? ¿Va a llegar al cuerno posterior o va a llegar al cuerpo? ¿Sí? Después, bien, y lo que le decía, entonces, en definitiva, el vago, ¿qué le suena que va a tener? ¿Información simpática o parasimpática? Parasimpática. Muy bien. Entonces nos va a seguir faltando el otro componente, que es la inervación simpática, ¿sí? Y eso se van a encargar los nervios esplácnico mayores, ¿sí? Menores, y vamos a tener un accesorio también, que el accesorio tiende a ser inconstante. Los ganglios esplácnicos mayores van a llegar a los cuernos mediales. ¿De dónde van a venir estos nervios
esplácnico mayores y los menores van a venir de algo que se conoce, que de hecho está acá, ¿sí? Que es el tronco simpático, o a veces se le llama cadena simpática posterior, también en algunos libros, porque son una secuencia de ganglios que van a estar bien pegados a la pared posterior de todo lo que va a ser el tórax y el abdomen, junto a los cuerpos vertebrales. Vamos a tener una cadena derecha y una izquierda, a ambos lados de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Estos van a ser ganglios simpáticos y van a formar parte de muchos plexos, principalmente del cardíaco y del solar, que es el que estábamos preguntando recién. Entonces, de estos ganglios van a salir ramas que se van a juntar y van a formar los nervios esplácnicos mayores en primer término, que van a llegar a los cuernos mediales, ¿sí? A ambos ganglios semilunares, al derecho y al izquierdo, y después los menores van a llegar a los que están un poco más abajo, ¿sí? Van a llegar algunos al mesentérico superior, que tiene estrecha relación con la arteria mesentérica superior, y después a los renales, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, una pregunta. El nervio vago derecho, ¿a cuál cuerno dijiste que llegaba? Perdón, que no te Al entendí. medial del derecho, o sea, ganglio semilunar derecho, cuerno medial. Ideal, ok. Gracias. Y el lateral, ¿sí? El que me quedaría más hacia lateral, o sea, más acá, llegan los nervios esplácnico mayores, ¿sí? Que serían estos y que están llegando acá. Y acá Ok. tenemos, como dice acá, dice troncos vagales porque ya a esta altura es como que ya tenemos las ramas terminales del nervio vago, pero en realidad es el nervio vago, la última rama que va a estar llegando al cuerno medial, ¿sí? Se ve como una telaraña de cosas muy complejas, pero básicamente de donde van a salir más preguntas de lo que les acabo de decir, es eso. Después tengan como para poder entenderlo que cada uno de estos ganglios va a tener eferencias, o sea, los ganglios semilunares se van a contactar a través de ramos interganglionares con el mesentérico superior, este a su vez con los renales y después con el mesentérico inferior, ¿sí? Y después, para que lo tengan presente también, o sea, como para que les termine de cerrar la idea, cada uno de estos ganglios va a ir dando nervios que van a ir, que van a formar plexos periarteriales, se les dice. ¿Por qué? Porque ven cómo va la arteria y va rodeada de todos estos hilos blancos. Bueno, esos ramos van a ir envolviendo o haciendo un par de vueltas alrededor de las arterias, y a eso se le llama plexo periarterial, y así van a ir llegando a cada una de las vísceras que van a inervar, ¿sí? O sea, acompañando las arterias, básicamente. No vamos a tener como un nervio gástrico, no es que vamos a tener un nervio hepático, vamos a tener un nervio renal, sino que vamos a tener plexos periarteriales que van a ir acompañando a las arterias que van a llegar a cada una de estas vísceras. ¿Sí? ¿Se entendió? Si voy muy rápido o no se entiende, me frenan y me dicen, ¿ok? Porque es como que por ahí me embalo mucho hablando y la idea es que traten de entenderme lo más posible, así que me paran las veces que sea necesario. Pero se llegó a entender. Sí, sí. Sí, Y a mí Buenísimo. me quedó una pregunta colgada, Alan, perdón. Sí, sí, decime. Los componentes del parasimpático entonces son los ganglios espláncnicos mayores y menores, y me falta uno, ¿no? No, simpático. El Sí. componente Sí, perdón, simpático perdón. va a Sí, sí. venir de los... El que lo lleva son los nervios esplácnicos mayores y menores, Sí. y hay un inconstante, o sea que puede ser que esté como que no esté, que es Ok. el accesorio. ¿Sí? Listo. Eso me ¿Y de faltaba. dónde van a venir estos nervios? Del tronco
simpático posterior o cadena ganglionar posterior. Es esto que está acá atrás, ¿sí? Son un montón. De hecho, si lo pudiéramos llegar a ver en un preparado, se ven como un montón de... ¿Vieron los rosarios? Que son como una bolita con un hilo, una bolita, un hilito, y va siguiendo así esa secuencia. Es Sí. exactamente lo mismo. Tenemos una bolita, un hilo, una bolita, y así constantemente todo alrededor de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Uno derecho, uno izquierdo. Y ahí después el componente parasimpático lo trae el nervio vago derecho. Perfecto, gracias. Buenísimo. También, esa es una pregunta muy, muy de choice, o sea, ¿quién da el componente simpático y parasimpático? Ahora, como para definir, ya que lo mencionamos, ¿qué es el componente simpático y qué es el parasimpático? O sea, bien a grandes rasgos, ¿cómo lo definen? ¿Qué es cada cosa? Para saber si quedó claro el concepto. ¿De qué se encarga cada uno? Y el simpático sería más como lo sensorial, lo, sí, o sea, lo sensitivo también. Y el parasimpático más la parte visceral o motora, no, motora no, perdón. O sea, como visceral, como las funciones, qué sé yo, que secreciones, esas cosas. O para mí lo veo así, no sé si estoy equivocada. ¿Alguien se anima a decir algo más? Es muy importante porque de hecho es una de las divisiones que podemos tener del sistema nervioso, ¿sí? ¿Se acuerda que teníamos una división que era más que nada anatómica, en la que lo dividíamos en central y periférico, y después teníamos una que era funcional, en la que lo dividíamos en simpático y parasimpático? ¿A qué nos referimos con simpático y parasimpático? Lo que Angélica, ¿no? Sí, Nos decía, está bien, pero le falta redondear un poco esa idea. En realidad, los dos se van a encargar de inervaciones motoras y sensitivas, ¿sí? O sea, cada uno de estos componentes puede mover un músculo o puede dar la sensibilidad de alguna estructura. ¿Por qué? El parasimpático, vamos a ver que es un componente tiene muchas, a ver cómo definirlo sin hacerlo más complicado. Es el que se va a encargar básicamente de hacer que se baje un decibel, que se baje un cambio, hablando mal y pronto. Es el que se va a encargar de bajar el ritmo cardíaco, el que se va a encargar de dilatar los vasos para que se envíe más sangre a las vísceras, por ejemplo. Es el que va a hacer que la pupila se dilate, ¿sí? Que la pupila se contraiga, o sea, que se reduzca el campo visual. Es el que va a hacer que el cuerpo se relaje, ¿sí? En cambio, el simpático es el que va a activar el reflejo de huida o el reflejo de lucha, ¿sí? Es el que se va a encargar de poner al cuerpo en un estado de estrés, ¿sí? Entendiendo al estrés como una función del cuerpo y no como una condición, sino que cuando decimos que el cuerpo se estresa, quiere decir que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la frecuencia respiratoria, se va a contraer todos los vasos. ¿Para qué? Para que la sangre se redireccione y pase de las vísceras, o sea, que no vaya tanta sangre a lo que es el estómago o los intestinos, sino que se mande a los miembros, por ejemplo, a los miembros superiores e inferiores, preparándonos para la lucha o para la huida, y que van a hacer que se dilate la pupila para aumentar nuestro campo visual, ¿sí? El simpático se encarga de eso, y en contraposición el parasimpático hace todo lo contrario, hace que baje la frecuencia cardíaca, que se dilaten los vasos, que se relaje, ¿sí? Entonces vamos a tener que, y tampoco no es como un encendido y un apagado, no es que prendemos uno y apagamos el otro, sino que están los dos continuamente funcionando, pero siempre hablamos de un predominio de uno sobre el otro, ¿sí? Porque vamos a ver que en algunos puntos se complementan,
pero se los trato de resumir así muy a grandes rasgos para que no se mareen mucho con estos conceptos, pero sí que le encuentren una funcionalidad. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Por qué el plexo celíaco tiene que tener inervación simpática y parasimpática? Por lo que estábamos hablando. Si yo me tengo que preparar para después de un domingo y que me clavé un asado y es como que estoy re tranqui, relajado completamente, vamos a tener que tener un predominio parasimpático para que vaya más sangre a las vísceras y estén más dispuestas o mejor predispuestas para recibir ese bolo alimenticio, poder hacer la digestión, y es como todo un proceso más paulatino, más tranquilo. En cambio, tiene que estar inervado simpáticamente, porque si en el caso contrario yo tengo que prepararme para correr o para alguna situación de estrés, estos vasos se tienen que contraer y dejar de mandar sangre, tanta sangre a las vísceras, y redireccionarla hacia los vasos, por ejemplo, hacia los miembros, perdón. ¿Sí? Es como un concepto que tienen que tener claro para poder entender por qué vamos a tener un montón de nervios que van a ir entrelazados con las arterias, por qué hay tanta inervación parasimpática en nuestras estructuras y eso, ¿sí? Es como que va un poquito más allá de si es motor o es sensitivo, porque en definitiva van a tener el componente del motor y sensitivo ambos. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda puntual que tengan como para seguir desarrollando? Bien. Quiero que vean la siguiente imagen. Y vamos a tratar de identificar las estructuras que vemos, ¿sí? ¿Se animan? ¿Qué sería el 16? O más precisamente el 15, lo que está marcando toda la estructura esta blanca que está. Sería la cadena simpática posterior, Muy creo. bien, muy bien. Esto blanco que estamos marcando acá, ¿qué serían? La cementación de los bronquios. Muy bien. Y esto que vemos más hacia acá, hacia posterior, que estaría por detrás de este tronco arterial, o sea, esto que está acá. Mm, ¿La tráquea? No. Muy bien, sí, la Sí, tráquea, porque tendríamos descendiendo la tráquea y acá formando lo que serían los claro, dos los broncos bronquios, por pulmonares. eso lo... Sí, sí, traten de relacionarlo primero, por ejemplo, no sé, con los colores o con lo que está pasando, ¿sí? Y de hecho, si vemos acá, ¿qué tendríamos? Esta porción de la aorta, ¿cómo se llama? Torácica. Antes de ser torácica, de hecho, acá estaría el corazón y Ah, tenemos, claro. o sea, la primera porción, la segunda, y después ya sería la descendente torácica ya, básicamente. De hecho, sería descendente hasta un límite que se marca, que es como el borde inferior del bronquio, y una vez que pasa por esa línea ya sería torácica. Ah, ok. Pero si dicen descendente o torácica se termina tomando como lo mismo, porque es básicamente eso, ¿sí? Así, pero volviendo a esto, lo que estamos viendo acá, tendríamos el corazón, estaría acá en esta posición, saliendo del ventrículo izquierdo tenemos la aorta ascendente, porque sube, o sea, el corazón está acá y asciende,
Y después vamos a tener el callado de la aorta, y después tenemos, bueno, la aorta descendente y aorta torácica, bien hacia posterior. Esto sería el callado de la aorta, ¿sí? Y tenía 3 ramas. ¿Alguien se acuerda cuáles eran las 3 ramas que tenía el callado de la aorta? La subclavia, la, la carótida común Sí. y no, la tercera no me la acuerdo. Vamos por partes, mirá. ¿Ves que, o sea, se llega a distinguir que estas otras 2 ramas son como más chicas en comparación a esta? Sí, Y de hecho, si la seguimos, vemos que una parte se lateraliza y después tenemos como esta que está cortada que se va a ir hacia superior, ¿sí? Porque lo que tenemos acá, que es la primer rama del callado de la aorta, tenemos el tronco, el tronco sí, brachiocefálico. brachiocefálico, exactamente. Y si es brachiocefálico, ¿de qué se va a encargar? ¿A quién va a irrigar? Por los nombres nomás, o sea, sacándolo por la lógica nada más. Si es brachiocefálico. Mm, Si es braquio, va a ir hacia el brazo, o sea, va a ir hacia el miembro superior, que vamos a tener que va a formar la arteria subclavia, después va a ser la arteria braquial, que se va a seguir dividiendo, va a dar sus ramas, y si es cefálico, va a formar lo que es la arteria carótida primitiva derecha, ¿sí? Entonces teníamos el tronco, que es el tronco brachiocefálico, que va a dar la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha, ¿sí? Después, como segunda rama del callado de la aorta, tenemos la arteria eh, carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, que es la que se va a lateralizar más, ¿sí? También las 3 ramas y el orden en el que salen es importante, ¿sí? Porque pueden salir preguntas desde ahí también. Ahora, eh, siguiendo con esto, antes de irnos, ¿me podrían decir cómo es la división del mediastino según Martínez? Se divide en 9 cuadrantes. Muy bien. La primera línea. ¿Alguien más la ayuda? O sea, con lo que tengan. O sea, estamos para repasar entre todos, como para tener una idea. La compañera dijo bien que son 9 cuadrantes. Entonces tenemos que tener, Ahí está. La primera línea pasa adelante del corazón y de los grandes vasos, o sea, la muy bien, vertical, una línea vertical. una línea Y la vertical. segunda línea vertical pasa por detrás del esófago. Muy bien. Y ahí Entonces eso lo va a dividir. lo dividen en un espacio previsceral, visceral y retrovisceral. Y Genial. después las líneas horizontales, una pasa por encima del callado de la aorta Bien. y el otro pasa eh, por donde termina la vena, no, por debajo de la vena cava de la vena pulmonar inferior. Exacto. ¿Sí? Y entonces lo divide en un espacio superior, uno medio y otro inferior. Genial. Esta división, según Martínez, la mayoría de los libros no la tienen porque usan la que es más clásica. No sé si alguno la alcanzó a leer, no sé, en el Lafayette, en el Moore o en alguno. Creo que el único que la tiene la división según Martínez es el Rouvier, porque es el que tiene que ver más con cirugía. Pero el resto tiene toda la división clásica, que es el mediastino se divide en una porción superior, otra inferior, y la inferior a su vez, por la presencia del corazón, se va a dividir en uno anterior, medio y posterior, que tenemos el anterior, es en el que se va a encontrar el timo,
y que va a pasar la división, o sea, lo que nos va a dividir básicamente es el pericardio, lo que está por delante del pericardio, el corazón, que es el espacio medio, y el posterior es el que está por detrás del pericardio. Esa división nosotros no la usamos porque es como muy corta en definitiva. No te permite identificar o ubicar bien todas las estructuras si utilizamos la de Martínez, que es la que se utiliza más en cirugía, para poder ubicarnos bien en tiempo y espacio, ¿sí? De hecho, también otra pregunta grande que se puede hacer es cómo dividimos al abdomen según lo que es anatomía de superficie, ¿sí? ¿Cómo identificamos nosotros o cómo hace un médico, en el caso de un profesional de la salud, para identificar o sea, los órganos, las vísceras, ¿sí? Sin tener que recurrir a un estudio de diagnóstico por imágenes o en el caso de una cirugía, ¿sí? ¿Cómo hace para identificarlas? También por una división de 9 cuadrantes. Muy bien. ¿Te animás a decirme cómo es? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, Bien. el del medio. No, ese nunca me acuerdo, el del medio. Bueno, pues después sigue Mesogastro. Muy bien, el exacto. mesogastrio. Bueno, Pero sí. de la misma forma en la que lo hicimos hace un ratito. Me hablaste primero de dos líneas verticales, por dónde pasaban, y después que teníamos dos líneas horizontales y por dónde pasaban. Si seguimos el mismo sentido, ¿sí? Me dijiste 9 cuadrantes, entonces de nuevo vamos a tener... Claro, hay 2 líneas. Exacto. O sea, a mí se me congeló, pero ¿se está viendo bien? Sí, creo. ¿Sí? O sea, ¿se ve el cursor Sí, que se ahí se mueve? ve que se mueve el cursor. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver que de nuevo teníamos dos líneas verticales, que ¿cuáles eran? Me venías diciendo muy bien las porciones. Y no ¿Alguien recuerdo. sabe? Vamos a tener las dos verticales, se llaman línea medio clavicular, porque vamos a trazar una línea desde la mitad de la clavícula, que digamos que estaría a esta altura, desde la mitad de la clavícula hasta la espina ilíaca, anterosuperior, ¿sí? Entonces vamos a tener una línea a esta altura y la otra a esta altura, ¿sí? Entonces ya ahí vamos a tener 1, 2, 3 espacios. Y después las otras dos líneas verticales, una va a pasar por debajo del reborde costal, ¿sí? Más o menos a esta altura. Y después vamos a tener otra línea que es la que va a unir las dos espinas, las dos crestas ilíacas, ¿sí? A esta altura. Que ve dónde está marcado acá la cresta ilíaca, a esta altura vamos a tener la otra línea vertical. Entonces, ahora bien, teníamos, como me dijiste de nuevo, acá que tendríamos Hipocondrio derecho, el hipocondrio derecho, el epigastrio y el epicondrio izquierdo. muy bien. Después teníamos Flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. y el flanco izquierdo. Y Y, ahí estaría la fosa ilíaca derecha, muy bien, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. muy bien. Para que les resulte más fácil, cuando usamos los prefijos epi o hipo, siempre vamos a decir que el epi va a estar arriba, o sea, por eso es epigastrio. Como medio tenemos mesogastrio y el hipogastrio es el que está por debajo, ¿sí? O sea, por eso es epi, medio e hipo, ¿ok?
Y vamos a ver que también se puede encontrar con otro nombre, que el mesogastrio se le dice región umbilical porque es donde vamos a encontrar el ombligo, ¿sí? Es importante saberlo porque pueden salir preguntas desde ahí o se les va a pedir que identifiquen algunas estructuras o le van a pedir que cuando hablen de alguna víscera o algo les van a preguntar, o con respecto al hígado, hasta dónde va a llegar y así. ¿Sí? Ahora, siguiendo con tórax, ¿qué me pueden llegar a decir de corazón? O sea, ¿cómo describirían la imagen que están viendo? Tranqui, no lo que les salga. O sea, ¿qué es lo que están viendo? Lo que les decía en la clase anterior, desde lo más grande hacia lo más chico. Si yo les pregunto, ¿qué es el corazón? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Un órgano. Exacto, lo primero. Es un órgano. Ahora, ¿es hueco o es macizo? Hueco. Hueco. Muy bien. O sea, estamos todos de acuerdo que es hueco. Pero ¿por qué es hueco? ¿Cuántas cavidades tiene? Tiene 4 cámaras. Tiene 4 cámaras. ¿Y cuáles son? Las 2 aurículas, derecha e izquierda, y los 2 ventrículos, derecho e izquierda. Muy bien. ¿Y están interconectadas estas cámaras? Sí. Sí, ¿Cómo? mediante válvulas. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el pasaje? O sea, ¿cómo serían esas válvulas? La aurícula derecha está conectada con el ventrículo izquierdo, por el ventrículo derecho, perdón, Sí, por medio de la válvula tricúspide, muy y bien. la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo por medio de la mitral. Y Genial, muy bien. después, bueno, para los grandes vasos están las arterias semilunares, las válvulas semilunares. Las válvulas seminurales, muy bien. Ujú. Que me mencionaste los grandes vasos. ¿Cuáles serían entonces los grandes vasos? Em, la vena cava, superior e inferior, Bien. ¿Que esos a cuál y llegan? las ¿A dónde venas llegan? cavas llegan a la aurícula derecha. Muy bien. Y Están después, ¿qué más también, tenemos? bueno, las venas pulmonares, bueno, no sé si Sí, entrarían sí, sí. ¿Y a dónde llegan? a la aurícula izquierda. Muy bien. Y después saliendo de los ventrículos, ¿qué tenemos? Las arterias, la aorta, ¿De cuál sale la aorta? De la izquierda. ujú, de la Del izquierda. izquierdo. Muy bien. ¿Y del derecho qué sale? Esto Arteria que tenemos pulmonar. acá. ¿Perdón? La arteria pulmonar. La arteria o tronco pulmonar, ¿sí? Porque de hecho primero sale el tronco pulmonar y después va a estar dando eh, las dos arterias pulmonares, ¿sí? Esto que tenemos acá, en azul pintado, sería el tronco pulmonar, que de hecho lo que está marcando el 17 sería donde estarían las válvulas semilunares, ¿sí? Porque imagínense que esto se cortó y se abrió, entonces vamos a tener las 3 valvas, y acá va a estar saliendo, ¿qué sangre? ¿Oxigenada o desoxigenada?
Desoxigenada. Otra pregunta que sale mucho es circulación mayor y menor, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Vamos a tener dos circulaciones o dos sistemas que los vamos a dividir en relación a la sangre que van a transportar. La circulación menor es la que se va a encargar de mandar la sangre desoxigenada a los pulmones para que se produzca ¿qué cosa? ¿Qué pasa en los pulmones? El intercambio gaseoso. Muy bien, el intercambio gaseoso, o el nombre específico es el fenómeno de hematosis, ¿sí? Que es el pasaje o sea, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, la sangre va a salir del corazón en la circulación menor, del ventrículo derecho, va a pasar por el tronco pulmonar, se va a dividir en las dos arterias pulmonares y va a ir hacia los pulmones. Esta sangre es desoxigenada y va a producirse el fenómeno de hematosis en los pulmones y después va a volver a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Entonces, si tenemos que marcar la circulación menor, decimos que arranca en el derecho y va a terminar en la llegada de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Ya les dije el que es más complicado. Ahora, el que me queda es el mayor. ¿Alguien se anima a decirme dónde arranca y dónde termina? Arranca en el ventrículo izquierdo Muy bien, y termina en la aurícula derecha. genial. Entonces, arranca en el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo sale del ventrículo izquierdo? Por la aorta. Muy bien, la aorta se va a encargar de dividirse y va a llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. ¿Y después cómo vuelve? Por las venas cavas. Muy bien, superior e inferior a la aurícula derecha. ¿Sí? O sea, parece complicado, pero en realidad solamente es eso, lo que es circulación mayor y menor. ¿Sí? ¿Les quedó claro o necesitan que lo digamos de nuevo? Quedó claro. ¿Sí? Bien. Después, importante de corazón, el sistema cardionector. ¿Alguien sabe qué es el sistema cardionector? ¿O a qué le suena? Si es cardionector, o sea, por el sentido de las palabras nada más. ¿Escucharon? ¿Llegaron a leer algo? No es como que la capacidad que tiene el corazón de como que de producir el mismo impulso cardíaco, o sea que por más de que está inervado, o sea, llega a partes simpáticas y parasimpáticas, como el que el corazón tiene sus propias fibras que se encargan de producir, o sea, que haga su función. No sé si es eso. Sí, exactamente. Es el sistema cardionector, es la inervación intrínseca o propia del corazón. O sea, vamos a decir que el corazón tiene una inervación propia. De hecho, si cuando en una cirugía sacamos el corazón de una persona dentro o sea, lo sacamos desde dentro de la cavidad torácica, el corazón se sigue contrayendo igual.
porque hasta mientras todavía siga estando irrigados los ganglios que van a formar, los nódulos que van a formar parte de este sistema, va a seguir produciendo un impulso eléctrico, ¿sí? Esa es la definición. Ahora, ¿qué partes tiene? O sea, si vamos al principal, ¿cuál es el encargado de generar el estímulo? El nódulo sinusal. El nódulo sinusal, ¿sí? Es el marcapasos cardíaco, es el que va a iniciar el estímulo, ¿sí? Después, ¿cómo se continúa? El aurículo ventricular. Muy bien, el nódulo auriculoventricular, o van a verlo en los libros AB, que se encuentra en una región topográfica, de hecho, y como habíamos mencionado antes, en locomotor teníamos en una región topográfica límites y contenido. ¿Alguien sabe cómo se llama esa región? El triángulo de Koch. El triángulo de Koch. ¿Alguien se sabe los límites? Porque de hecho puede salir una pregunta desde ahí por el hecho de que puede ser cuáles son los límites del triángulo de Koch y si te los pueden poner mezclados o te puede faltar alguno. Entonces es una linda pregunta, o sea, es una pregunta de choice esa. Había una regla memotécnica de esa, ¿se acuerdan? Mm. Es el tendón de Todaro, el tendón de Tevesio y la válvula tricúspide, ¿sí? ¿Cuál es cada uno? Uno es el tendón de la válvula tricúspide, ¿sí? El otro es el tendón de una de las valvas vena, de las venas cavas, ¿sí? Y se va a formar un triángulo en el que vamos a encontrar el nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Está situado más en relación a lo que es la pared posterior, no, la pared anterior de lo que es la aurícula derecha, ¿sí? En la pared posterior, en el seno de las cavas, vamos a encontrar el nódulo sinusal, y en la cara más anterior, más en el piso de la válvula, en relación a la válvula, vamos a tener al nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Estos dos nodos se van a conectar a través de haces internodales. Estos no tienen un nombre propio, se les dice así, porque son unas interconexiones que van a tener un ganglio con un nódulo con el otro. Y después del aurículo ventricular, sí, sale un haz. ¿Saben cómo se llama el haz? De His. El haz de El haz de His. His. Muy bien. ¿Y después cómo se continúa? Se continúa hasta hacia las fibras de Purkinje. Muy bien. ¿Sí? El nódulo auriculoventricular estaba en la aurícula derecha, y en el tabique interventricular, ¿sí? Porque los dos ventrículos están separados por un tabique, ¿sí? En este tabique vamos a encontrar el haz de His, que va a tener dos ramas, ¿sí? Una que se va a ir para cada uno de los ventrículos, ¿sí? Una derecha y una izquierda, y después las fibras de Purkinje se van a dividir en una anterior y otra posterior, porque unas se van a ir cada vez ramificando más, metiéndose en todo lo que es la capa muscular del corazón, o sea, en todo lo que es el miocardio, para llegar a cada una de las fibras musculares para que se contraigan todas al mismo tiempo, ¿sí? La contracción del corazón es rítmica, es controlada, ¿sí? O sea, se contrae todo al mismo tiempo. No, si hay alguna disparidad o alguna empieza a contraerse más rápido que la otra, eso se llama arritmia, ¿sí? Sistema cardiorector es un tema tomado, así que
péguenle una leída, ténganlo fresco porque es muy tomado, ¿sí? Sistema cardionector. Otra cosa importante del corazón es la irrigación, ¿sí? ¿Cuántas arterias coronarias tenemos? 2. ¿Y cuáles serían? La izquierda y la derecha. Muy bien, la izquierda y la derecha. Son las primeras ramas de la arteria aorta, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta? Las arterias coronarias, ¿sí? Una derecha, una izquierda. De hecho, el 19 me estaría marcando la salida de una. ¿Cuál sería? ¿Qué se arriesgan a decir? ¿Es la derecha o es la izquierda? La izquierda. Mirá bien la imagen. O sea, ¿te acordás que habíamos dicho que esto que estaba azul era Claro, el el tronco. tronco? El tronco, entonces esto es el ventrículo derecho, ¿sí? O sea, todo esto que está marcando la imagen es el ventrículo derecho. Ah, Entonces, si este es el ventrículo derecho claro. y esta por consiguiente es la aurícula derecha, Claro, sería la derecha. exactamente, ¿sí? Cuando no sabemos bien lo que estamos viendo, tratamos de ver toda la imagen completa, porque siempre va a haber algo que me dé un indicio, ¿sí? Siempre va a haber algo que me esté diciendo, esto es tal cosa, ¿sí? Entonces, acá a la 19 vamos a estar viendo la salida de la arteria coronaria derecha y tapado del otro lado vamos a tener la salida de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? ¿Por qué es importante saber las salidas de las ramas y por dónde van a ir? Porque vamos a ver que esta va a seguir descendiendo, va a dar sus ramas, que de hecho importante tiene que saber la arteria circunfleja, no, esa es de la izquierda. La arteria marginal, que es la que se va a encargar de irrigar lo que es el ventrículo derecho, la cara anterior, y después vamos a ver que esta sigue descendiendo y va a dar en el mayor porcentaje de los casos una arteria muy importante. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa arteria? Tiene que ver con lo que es dominancia cardíaca. La interventricular posterior. Exactamente, la arteria interventricular posterior. ¿Por qué es importante esta arteria? Porque es la que va a dar la rama que va a irrigar el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces, hablé del mayor porcentaje. Si lo da la derecha, ¿quién lo puede dar si no lo da la derecha? Si no lo da la derecha, ¿cuál otra arteria lo puede dar? Lo da la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda. Exactamente, me gustó muy bien ese recorrido. Y Exacto, si porque esa es la no, respuesta bueno, puede precisa. haber una codominancia, Muy que es que bien, sea por ambas. exactamente. De hecho, una vez lo leí en un libro, acá no creo tener una imagen, pero en la cara posterior del corazón vamos a tener algo que se le dice la cruz del corazón, que es la unión entre las dos aurículas y los dos ventrículos, ¿sí? Lo vamos a ver bien en el piso del corazón. Imagínense en la parte posterior, se forma como una cruz en la unión de las dos aurículas y los dos ventrículos. La arteria que llegue primero a la cruz del corazón es la que va a dar la interventricular posterior. En el 85% de los casos lo va a dar la arteria coronaria derecha, en el 10% de los casos lo va a dar la arteria coronaria izquierda y en el 5% de los casos se va a dar la codominancia. O sea, van a llegar las dos arterias, se van a unir, o sea, se van a anastomosar y van a formar la arteria interventricular posterior.
El porcentaje, dependiendo del libro donde lo lean, puede variar, incluso hay algunos que directamente no te dan el porcentaje, pero sí tienen que saber que el mayor, o sea, mayor por mucho, es el derecho, en un menor porcentaje el izquierdo, y en un menor porcentaje es el de codominancia. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Quiero que veamos esta imagen. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Abdomen. Estamos viendo un corte de abdomen, muy bien. ¿Te animás a decirme qué es anterior y qué es posterior? O sea, por ejemplo, acá, ¿qué Sí, estoy marcando? ahí es anterior, Y entonces esto es posterior, muy bien. ¿Por qué? porque veo la vértebra. Muy En realidad, bien, por eso. exactamente. Acá tenemos esto que es el cuerpo vertebral, o sea, acá tenemos la vértebra, llegamos a ver incluso acá tenemos médula, ¿sí? Pero acá tenemos bien lo que es la columna vertebral, o sea, la vértebra con una porción de médula. Entonces decimos, este es posterior sí o sí. Claro, Entonces, esto es anterior. Ahora, ¿esto es derecho o es izquierdo? derecho. ¿Por qué? Izquierdo. Porque está ligado. ¿No? Muy bien, porque está el hígado. ¿Entienden? Tienen que ver, hacer un paneo general de lo que están viendo y siempre va a haber algo que les diga dónde están parados, o sea, dónde están ubicados, ¿sí? Entonces, bien, ya me dijeron, esto que está acá es el hígado. Esto que tenemos acá, ¿qué es? ¿Qué puede llegar a ser? O sea, ¿ven? ¿Está más hacia anterior o está hacia posterior? Posterior. Está hacia posterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más posterior pegado a la columna? En la región abdominal. Que vemos que está envuelto en una cápsula. ¿Tiene pinta de ser un riñón? ¿Cómo estás? Bien, ma. Sí. ¿Te duele la cabeza? Prende la luz si querés. ¿Eh? Prende la luz, si querés. ¡Acuéstense! ¡Basta! ¡Basta! ¡Se bajan! Acostate. ¿Qué dice el resto? ¿Puede ser un riñón o no? ¿O pinta de qué tiene? Esto Sí, sería el es el riñón riñón. izquierdo, ¿sí? Y esto que tenemos en celeste acá es la glándula suprarrenal derecha, ¿sí? Porque tenemos el hígado, como dijimos, esto era el derecho, esto es izquierdo, entonces riñón izquierdo, glándula suprarrenal derecha. ¿Tiene sentido lo que estamos viendo? Sí, porque ¿Por del qué? otro lado no se ve el riñón, porque lo tapa el hígado. En realidad no es que los tapa. Imagínense que tenemos este cacho de víscera, que el hígado es una víscera muy grande, muy voluminosa, de hecho es la víscera más grande del cuerpo, y va a empujar todas las estructuras hacia abajo, ¿sí?
Entonces, si está empujando todo hacia abajo, tiene relación a que el riñón derecho esté más abajo que el izquierdo, ¿sí? De hecho, una pregunta que puede salir es la proyección lumbar que vamos a tener en relación a los riñones. El riñón izquierdo está una vértebra y media más arriba que el derecho, ¿sí? El derecho está más abajo. Esto que tenemos acá marcado en rojo, ¿qué es? La aorta ¿Qué porción de la aorta? abdominal. La aorta abdominal, muy bien. Esto que tenemos acá en azul, La vena cava inferior. la vena cava inferior. Esto que está acá en rosado, es una estructura hueca que tiene como muchos pliegues, parece una bolsa. ¿El vaso? No, No, o no. sea, seguir la relación. Es una bolsa, básicamente. ¿Qué órgano tenemos más parecido a una bolsa? El estómago. El estómago, muy bien. Este sería el estómago cortado, ¿sí? Ve que tiene Claro. muchos pliegues, ¿sí? O sea, esto es el estómago, y este que tenemos acá en relación a la pared posterior, ¿sí? Que es un órgano macizo, es lo que vamos a tener como el vaso, ¿ok? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Y esto que parece acá como si fuese también, como también una bolsita, en realidad es un órgano hueco que está cortado, que ahí tendríamos colon, ¿sí? Acá tenemos la flexura esplénica o la flexura cólica derecha, izquierda, perdón, ¿sí? Porque vamos a ver que el colon tiene distintas porciones, va a tener dos flexuras, una derecha y una izquierda, y esta que vemos acá en la imagen es la izquierda la que tiene relación con el vaso. Bien, esta imagen la puse básicamente para que hagan referencia, o se pone o se puede ver mucho para identificar las estructuras. ¿Qué es lo que tenemos acá pintado de verde? ¿Qué podría ser? Esto, los conductos de acá, La vesícula biliar y los la conductos. vesícula biliar y los conductos, muy bien. Si tiene que ver con el hígado, ¿cómo se llamaría ese conducto? Esta porcioncita del 5 acá, que viene del hígado. El hepático. El conducto hepático común. Y si viene de la vesícula, ¿saben cómo se llama? ¿El cístico? Cístico, muy bien. ¿Y los dos se juntan y qué forman? El colédoco, el conducto El, colédoco. el conducto colédoco, muy bien. Que es muy importante porque ¿hacia dónde va a ir el conducto colédoco? A la segunda porción del duodeno. Muy bien, a la segunda porción del duodeno. Y va a volcar todo su contenido ahí, que es básicamente bilis, que es la que se encarga de sintetizar, ayuda a la desintegración de muchas proteínas, lípidos, ¿sí? Básicamente. Lo que tenemos en rojo, ¿qué sería? Acá el 7. La arteria hepática, la propia, arteria hepática propia. La arteria hepática propia, muy bien. Después vamos a tener dando sus dos ramas, una derecha, otra izquierda, y después vamos a ver que va a seguir otra rama que se va a lateralizar aún más, que ¿cómo se llama? Esta que está acá. De hecho, en realidad, para ser más precisos, es el 10.
sea, imagínense en relación a qué estructura está. La arteria hepática propia. Después de dar sus ramas hepáticas. ¿Cuál da? La cística, ¿sí? Tenemos la arteria hepática propia, que va a dar dos ramas derechas, una rama izquierda, que sería la 9, que es la que se va más hacia este lóbulo, y después vamos a ver que va a dar una rama que va a ir a la vesícula, que es la cística, ¿sí? La arteria cística. Esto que tenemos acá como 11, ¿qué es? ¿Qué otra estructura forma parte del pedículo hepático? La vena porta. La vena porta, muy bien. Ahora, una pregunta. ¿La vena porta saca sangre del hígado o lleva sangre al hígado? O sea, ¿qué función tiene la vena porta? Lleva la sangre al hígado. Muy bien, lleva sangre al hígado. Entonces, podríamos llegar a decir que la arteria, que la vena porta, irriga funcionalmente al hígado. ¿Está en lo correcto? Sí. Muy bien, sí, porque esa pregunta puede salir. La vena porta, al llevar sangre al hígado, lo irriga funcionalmente, porque una de las principales funciones que tiene el hígado es metabolizar, ¿sí? La vena porta va a juntar sangre de todas las vísceras abdominales. ¿Saben cómo se forma la vena porta? Ya les Se tiré una forma pista. Sí, por la vena mesentérica inferior que se une con la vena esplénica muy bien, y bueno, forman el tronco esplenomesoraico y de muy ahí bien. sale la vena porta. Y a este también llega, o sea, como el tronco, llega a la mesentérica superior. Muy bien. O sea, lo describiste muy bien, solo que le daría más importancia a la vena mesentérica superior, porque de hecho la vena porta es la continuación de la vena mesentérica superior, ¿sí? La vena Ok. mesentérica superior es la que va a llevar la sangre de todo lo que es duodeno, yeyuno, ilion y el colon derecho, ¿sí? Duodeno, yeyuno e ilion son las estructuras o los órganos que más van a absorber nutrientes. Entonces, tiene más sentido que sea mayor importancia a la hora de llevar nutrientes, ¿sí? O sea, de formar parte. Entonces, decimos que la vena mesentérica superior, al unirse con el tronco esplenomesoraico, forman la vena porta, ¿sí? Ok. O sea, lo dijiste muy bien, pero me dijiste como que el tronco es el que va a formar y se junta la vena mesentérica superior. Pero en realidad el término más preciso es al revés porque la mesentérica superior es más importante, ¿sí? Porque de Perfecto. hecho si lo vemos, la mesentérica inferior va a llevar lo que sea. En realidad la mesentérica inferior saca lo que, o sea, va a llevar lo que saca el colon izquierdo, que básicamente es agua y iones. Va a sacar potasio, va a sacar sodio, va a encargarse de deshidratar, o sea, de sacarle todo el agua posible a lo que va a ser el bolo fecal. Y después vamos a tener la vena esplénica que viene del vaso, y el vaso se va a encargar principalmente de la hemocateresis, o sea, va a desintegrar los glóbulos rojos que ya están viejos, porque la vida, o sea, dato que les tiro, la vida media de los glóbulos rojos es de
120 días, ¿sí? ¿Se me escucha? Ahora Sí. sí, pero como que se había quedado en silencio. Ah, ok. Ok. No, porque se me fueron los controles de un segundo al otro, se me fueron los controles ahora sí. Ahora me volvieron los controles de la reunión. O sea, se me fueron y pensé que se me había cortado. Bueno, seguimos. Eh, entonces, vena mesentérica inferior va a llevar lo que junta todo lo que es el colon izquierdo, que es agua, electrolitos, ¿sí? Y la vena mesentérica, la vena esplénica, va a llevar los resultados de la hemocateresis, o sea, de lo que es la desintegración de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, y después van al vaso que se encarga de romperlos y reaprovechar lo que es la hemoglobina, el hierro, ¿sí? Y lo va a mandar todo al hígado, ¿sí? Pero los principales nutrientes que nosotros incorporamos en nuestra dieta van a ser absorbidos en lo que es el yeyuno e ilio, ¿sí? O sea, lo que es principalmente el intestino delgado, ¿sí? Entonces, tiene mucho más sentido que todo lo que se absorba de estas estructuras que van a formar parte de la vena mesentérica superior lleguen principalmente al hígado, ¿sí? ¿Me siguieron en ese recorrido? Sí. Sí. Bien. A ver. ¿Les va generando alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Por ahora no. Bien. Después algo que puede ser muy tomado son las ramas de la aorta abdominal, ¿sí? Saber describirlas en orden para no marearse. Pueden utilizar, no sé, la guía de pares e impares o separarlos por cara anterior, lateral y posterior, ¿sí? Pero aprendérselas bien porque en base a la irrigación es como va a ser el resto de las cosas, ¿sí? Las venas van a acompañar las arterias y como vimos ya, o sea, la primera pregunta que hicieron, el plexo celíaco va a mandar sus ramos a través de las arterias, ¿sí? Utilizando las arterias como guía. Entonces, ¿cómo estudio abdomen? Principalmente viendo la arteria aorta abdominal y mirando sus ramas, ¿sí? Primero vemos la irrigación y después vamos completando con el resto. ¿Me siguen más o menos en la lógica que les planteo? Por si alguno está como muy perdido o siente que le faltaron muchas cosas o algo, guíense o estudien a partir de la irrigación, ¿sí? Vean las ramas de la arteria aorta abdominal y en base a eso van a ir sacando la funcionalidad de cada una de las estructuras. Después esta imagen la puse porque puede llegar a salir alguna pregunta de Choice, o creo que estuvo algunas. De pelvis, lo que más se pregunta de pelvis masculina es básicamente vías espermáticas, ¿sí? O sea, todo el recorrido que va a hacer el espermatozoide desde su formación hasta su salida, y después en relación al útero propiamente dicho, la posición que va a tener y la irrigación, pero más que nada lo que es la relación con el conducto vaginal, con la vejiga y con el recto, ¿sí? Pelvis no es un tema muy tomado, ni que salen muy grandes preguntas. En realidad va a salir todo de lo que es abdomen, tórax, ¿sí? Relaciones de pleura.
que es básicamente lo que va apuntado el segundo parcial. Les recomiendo mucho, o sea, porque siguiendo el sentido, con un tiempito más de estudio y más de preparación, lo más probable es que terminen aprobando la mayoría el segundo parcial y pasen al final, ¿sí? Practiquen mucho la oralidad, ¿sí? El poder hablar, el poder desarrollar los temas, básicamente es a lo que más vamos a apuntar si ahora definiendo dónde vamos a tener las clases teóricas, es básicamente a lo que vamos a apuntar, ¿sí? O sea, cuando tengamos las clases, estas clases presenciales, las clases de repaso para el final, no piensen que va a ser un teórico en el que ustedes van a ver frascos y nosotros les vamos a estar explicando, sino que básicamente vamos a apuntar a hacerle preguntas a ustedes a ver cómo responden, ¿sí? O sea, venir, mirar los frascos, obviamente que si nos hacen preguntas, si tienen dudas, se las vamos a responder y las vamos a resolver ahí, no es que se van a ir con la pregunta sin que nadie le responda, pero lo que vamos a hacer es hacerlos que ustedes hablen más que nosotros para que practiquen eso, porque es la única fecha o la única instancia en la que ustedes van a poder estar cara a cara con un ayudante, pudiendo practicar hablar sin que ese ayudante los esté evaluando, ¿sí? Porque después lo que va a venir después es el final y ahí se equivocan y ya va a la nota. En cambio, en las clases de preparación al final que establecimos es para que ustedes practiquen eso, practiquen hablar, practiquen escribir un hueso, practiquen presentar un preparado, cómo encaran la hora de desarrollar un tema, ¿sí? Es lo principal en lo que nosotros pensamos a la hora de poner estas clases prácticas. Porque después llegan a la parte del final, nunca pudieron desagotar sus dudas con una persona, nunca practicaron la oralidad, y se termina presentando un final que termina por ahí siendo accesible, pero lo terminan desaprobando por no saber explicar los temas o no poder ser claros a la hora de hablar, ¿sí? ¿Tienen alguna duda más? No, por ahora. Yo traté de tocar los temas más importantes, ¿sí? O sea, lo que es imprescindible saber. Hay muchísimos temas que pueden llegar a salir, sí, pero yo traté de abarcar lo más importante, o por lo menos tirarle los tips que yo creo que más pueden llegar a salir preguntas. Pero no, no creo haber, no puedo, o sea, no sé si desarrollarlo un poco más o si quieren que hagamos preguntas en el sentido de, no sé, dejamos de presentar ahora y les tiro un par de preguntas y a ver quién se anima a explicarlo o, o algo que quieran ver. Yo tengo una consulta, Alan, Sí, sobre cara y cuello, más allá de mímica y masticación, faringe y mucho más ¿no? no, ponele, de lo que es cara y cuello, se puede llegar a preguntar lo que son los músculos supra e infraioideos. Claro, que Eh, eso se preguntó. Sí, creo que hubo un par de preguntas. Después lo que es con respecto a glándulas, ¿dónde van a desagotar cada una? Ponele una pregunta que puede salir de Choice. O sea, el conducto de la glándula parótida, que si no me equivoco es el de Wharton, Sí, va a desembocar a la altura del segundo molar. En cambio, el de la submaxilar va a desembocar en lo que es el piso de la lengua. ¿Sí? ok. O sea, preguntas de ese estilo. Eh, Después preguntas más finas no me imagino más de ese tema, me imagino más de lo que es tórax mm, Y abdomen. y abdomen, o preguntas finas pueden salir mucho de pelvis con respecto a lo que le decía, vías espermáticas,
el útero con su posición e irrigación, ¿sí? O sea, porque Sí. el útero va a tener una anteversión y una anteflexión dependiendo qué utilicemos como punto de referencia. Si lo ponemos en relación a la vejiga, va a estar en anteflexión y en anteversión con respecto al conducto vaginal, ¿sí? Eso también se preguntó, creo. Sí. Sí. Mm. La posición del útero in situ, sí, sale siempre mucho esa pregunta. Y después, por ejemplo, puede salir lo que son los fondos de saco, ¿sí? Que También. vamos a tener uno va a estar entre el útero y la vejiga, o sea, va a ser eh, útero vesical, y después vamos a tener otro que va a estar entre el útero y el recto, que va a ser, va a ser retrouterino, o puede ser que, dependiendo que se utilice como punto de referencia, puede ser, no, es el recto uterino, o a veces tienen nombres propios también, que son los fondos de Douglas, si no me equivoco. El de Douglas es el que es retrouterino, y el retrovesical es el anterior, ¿sí? Mm. Después con dependencias de peritoneo, o sea, las formaciones que tienen que ver con el peritoneo. Si yo les pregunto qué es un meso, qué es un ligamento, o una fascia de coalescencia, ¿podrían llegar a definirlo? O incluso siendo más grande, ¿qué es el peritoneo? El peritoneo es una serosa que envuelve las paredes del abdomen y algunos órganos, y los órganos. Muy bien. De hecho, nosotros tenemos 3 grandes serosas que vemos en este segundo parcial. Una es el peritoneo, la segunda es el pericardio y la tercera es la pleura, ¿sí? Son las 3 grandes serosas que tenemos. La serosa lo que hace básicamente es tapizar las cavidades y los órganos para evitar la fricción, porque si le encontramos un sentido, son órganos muy móviles, ¿sí? El corazón y los pulmones no se dejan de mover nunca, porque si se dejan de mover los pulmones no respiramos, y si se deja de mover el corazón nos morimos al toque. Así que son órganos que están moviéndose continuamente. Entonces, para evitar la fricción tenemos estas serosas que están segregando líquido constantemente y lubrican ese movimiento. Y después las vísceras no están continuamente moviéndose, pero cuando se mueven lo hacen en gran manera. O sea, imagínense el estómago cuando se mueve en todas las direcciones en el movimiento de batido, y necesita que algo esté lubricando o evitando que tenga un efecto de roce contra las otras estructuras, ¿sí? Se me apagó la cámara. Bien, no sé si me siguieron en eso. Sí. Entonces, dependencias de peritoneo, vamos a tener que tenemos el ligamento y el meso son básicamente lo mismo, van a unir una víscera a la pared posterior. La diferencia es que el ligamento no conduce vasos, el meso sí, ¿sí? Y después la diferencia o la relación que vamos a tener con, por ejemplo, una fascia de coalescencia. La fascia de coalescencia es como un doble repliegue de peritoneo que lo fija a la pared posterior. Ahí es donde entra la descripción de los órganos pseudo-retroperitoneales, o sea, los falsos retroperitoneales, que serían una porción del duodeno y la cola del cuerpo del páncreas, porque vamos a verlos muy adosados a la pared posterior, pero en realidad cuando vamos a verlos están envueltos en peritoneo, están formando parte. Entonces no son retroperitoneales propiamente dichos. Imagínense
ahora en invierno, cuando ustedes están durmiendo y están tapados con una frazada y se mueven, que arrastran esa frazada y quedan como envueltos. Si se fijan o sea, cuando ustedes se dan vuelta, quedan como si fuese dos capas de la frazada interpuestas, ¿sí? Bueno, estas vísceras, estos órganos, cuando se estaban formando en el desarrollo embrionario, estaban en una posición y después se movieron o rotaron, y al rotarse tenían como su capita de peritoneo y se la llevaron puesta, ¿sí? Y juntaron dos capas de peritoneo en la pared posterior, y estas paredes, estas dos láminas de peritoneo se fusionaron y formaron una coalescencia, ¿sí? Y lo pegaron a la pared posterior. Entonces decimos que es una fascia de coalescencia porque tapiza el órgano y lo pega a la pared posterior. Como dijimos, el ligamento une la víscera a la pared posterior, pero no conduce vasos. El meso es lo mismo, o sea, va a pegar, o sea, va a unir, o sea, va a ser un nexo entre la pared posterior y la víscera que transporta vasos, o sea, va a llevar una arteria y una vena, y después el omento es aquel que une dos vísceras entre sí y la pared, que puede ser la pared anterior, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el omento o epiplón mayor, que va a unir al estómago con el colon y la pared anterior y transporta vasos. Y se dice que es un doble repliegue de peritoneo, o sea, vamos a tener 4 capas de peritoneo que se juntan y forman el meso, ¿sí? O sea, eso es básicamente lo que tienen que saber de las dependencias de peritoneo, porque pueden llegar a salir preguntas desde ahí también. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? ¿Algo más de lo que quieran charlar, que quieran que resolvamos ahora? Sobre segmentación broncopulmonar, hay que detallar mucho eso, ya sea segmentación broncopulmonar o segmentación hepática. Yo no lo prepararía tanto para ahora, lo Pero sí prepararía para un más hipotético final. para un final, lo prepararía más. Porque segmentación hepática va a tener más que nada relación, o sea, lo que va a guiar toda la segmentación es la vena porta, ¿sí? Y vamos a ver que dependiendo la cara en la que veamos el hígado, vamos a poder ver distintos lóbulos, ¿sí? Que se van a ir formando. Y después, con respecto a segmentación broncopulmonar, van a tener relación con los lóbulos que van a tener cada uno de los pulmones, ¿sí? Los pulmones, vamos a ver que el derecho tiene 3 lóbulos, en cambio el izquierdo va a tener solamente 2, porque vemos que lo que sería el tercer lóbulo, que es el lóbulo de la língula, va a estar más atrofiado por la presencia del corazón, ¿sí? Porque el corazón está lateralizado hacia la izquierda, y al tener el corazón ahí, como que se retrajo el pulmón y no terminó de alcanzar a formar su tercer lóbulo, sino que vamos a tener solamente el superior y el inferior, y el lóbulo de la ínsula, que es como una ramita que sale. En cambio, en el derecho tenemos superior, medio, inferior, y vamos a tener cada una de sus segmentaciones. Verlo más que nada, hay una linda imagen en el Nether que está como muy colorido, que lo segmenta bien, como para tenerlo así a grandes rasgos, por si te llevan al frasco de segmentación broncopulmonar, no estar tan perdido y tener algo que ver en relación a eso. Porque es básicamente lo que sale en las preguntas de pulmones en relación a la pleura, y la segmentación broncopulmonar es muy preguntado en un oral, ¿sí? Y como este segundo parcial es choice también, o sea, los recuperatorios son choice, yo lo tiraría más para un final, o sea, como para preparación para un final. Ok. ¿Alguien más quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, algo? Sí, yo. Sobre el Sí. cordón espermático, ¿qué es lo que más tendríamos que tener en cuenta ahora para el parcial?
O sea, primero en relación a lo que es el conducto inguinal y la diferenciación que vamos a tener con respecto a lo que va a pasar en el conducto inguinal en el hombre, o sea, en el masculino y en el femenino, ¿sí? El cordón espermático, o sea, más en relación a lo que es el cordón espermático, yo me estudiaría bien cómo se forma en las paredes del conducto inguinal, ¿sí? Ya viste que vamos a tener un anillo superficial y uno profundo, que va a estar formado por un pilar que va a venir de determinados músculos que tienen relación con el abdomen y eso. Yo me tiraría más para ese lado que para lo que es el conducto propiamente dicho. O sea, para lo que es el cordón espermático. ¿Sí? Perfecto, gracias. Después porciones de la uretra, o sea, tenerlos bien definidos, que vamos a tener dependiendo de donde lean, puede ser que tengan 4 porciones, o sea, vamos a tener la prostática, la membranosa, la esponjosa, ¿sí? Y hay algunos que marcan una intramural, o sea, porque hay un fragmento o una parte de la intramural o preprostática también se le dice, ¿sí? Que está entre lo que es la vejiga y la próstata, ¿sí? O sea, más que nada en relación a la uretra masculina, ¿sí? O sea, tener bien diferenciadas esas porciones. Dependiendo de dónde lean, por lo general siempre se marcan esas tres porque son las que tienen o sea, la mayoría de los libros tienen esas tres, que son prostática, membranosa y esponjosa, ¿sí? Después no se me ocurre nada más en este momento. Mm, La verdad que no, creo que como para cubrir los temas más importantes, creo que con eso se está más que bien. O sea, básicamente usar la irrigación como guía para lo que es abdomen y en tórax saberse muy bien corazón y eh, nada, después por ejemplo con relación a lo que es el plexo cardíaco vamos a tener va a tener relación con el nervio frénico, ¿sí? Que es el que va a traer eh, gran parte del componente parasimpático, después el simpático lo va a traer ramos que van a venir de la cadena simpática posterior, ¿sí? Que en realidad lo único que hace este plexo pericardíaco o plexo cardíaco, dependiendo de donde lean, va a excitar de una forma u otra el nódulo sinusal, ¿sí? Haciendo que se contraiga más veces, o sea, que aumente la frecuencia cardíaca o que la disminuya dependiendo qué predominancia tengamos, si simpática o parasimpática. Pero bien, si no tienen más dudas, prefiero no hacerla más larga para no terminar consumiéndoles más tiempo y que se les agote más. O sea, como para repaso, para definir básicamente lo que les hacía falta, creo que llegamos a cubrir todos los temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, por mí, para no hacerla más larga, para no consumirle más tiempo, ya podríamos estar. ¿Qué decís, Emil? Yo por mi parte, tema corazón está más que entendido y los temas que fuiste tocando se me fueron aclarando mucho más. Así que no sé las chicas, creo. Pero Sí, muy bien. O sea, a mí me cuesta mucho como en la parte de las imágenes y como ir preguntando, como que sí, lo entendí mejor o supe más cómo guiarme para ver qué imagen estoy viendo o qué es lo que estoy viendo. Bien. Bueno, saben que en el parcial no va a haber imágenes, o sea, básicamente las imágenes era para que nos podamos ubicar, pero en la Claro, pero como preparación al para un final, final sí, hay vamos a que ver saber. mucho eso.
¿sí? Vamos a ver muchos frascos, muchas imágenes, ¿sí? Así que quédese tranquilo que, o sea, a lo que apuntamos con las clases de preparación al final es eso, es que tengan la posibilidad de ver la mayor cantidad de frascos que tengamos porque o sea, es lindo verlo en el Atlas, porque ves todo así separado en color, con las flechitas, pero es distinto a veces organizarse o ver bien todo lo que tenemos que ver en un frasco, ¿sí? Así que bueno, si no tenemos más dudas, Chicas, ninguna duda más. No, por Así mi ya lo parte vamos no. liberando a Alan, que nos hizo el favor de darnos esta clase, que por lo menos para mí le puede sacar mucho fruto. No sé ustedes, creo que sí también. bueno, lo Sí, importante es que mucho. les haya servido porque es lo más importante, ¿sí? O sea, que les haya podido servir, aunque sea como para desagotar las dudas más grandes o por lo menos saber cómo organizarse, ¿sí? O sea, se me desconectó la cámara y no está queriendo agarrar, pero bueno. Tranqui, no hay Eh, problema. bueno, nada, Mir, cuando vos digas, vamos